Ingeniero. Bueno, muy buenas noches con todos alumnos. Tenemos lo que es la elaboración de matriz I per C. Como lo figura acá en la pantalla, vamos a conversar un poco, ¿no? Sobre si este está ya instalado en su empresa, si es que ustedes van a implementarlo, ¿no? A continuación. Ok. En la elaboración de matriz I per C tenemos, bueno, las siglas I per C, que es identificación de peligros, evaluación de riesgos, y las medidas de control asociadas, ¿no? Al proceso mediante el cual se pueden identificar, ¿no? Los peligros en el lugar de trabajo. Esta matriz I per C se encuentran dentro de toda organización, ¿ya? Independientemente de la amplitud, del alcance de una empresa, ¿no? Se puede hacer lo que es una I per C, ¿ok? Acá mismo, asimismo, perdón, se evalúan los riesgos que estos pueden generar, ¿no? Y finalmente se establecen los mecanismos de control para poder prevenir y minimizar los niveles de riesgo. Ok. Ahora bien, Ingeniero, está con el audio apagado. Ingeniero. sí, buenas noches con todos. Sí, Sí. disculpe, parece que está un problema de acá del mismo Google. Ya, ahora acá, vamos a iniciar, por favor, en la elaboración de matriz I per C. Tenemos lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control asociadas. ¿Okay? Este es independiente para lo que es toda organización, que pueden ser, por ejemplo, una MIPE o una organización de menos de 20 personas, ¿no? Para poder nosotros evaluar, ¿no? Los controles de riesgo asociados que vamos a ir diagnosticando conforme tengan también ustedes el formato que les he mandado, digamos, por el grupo, ¿no? Que la coordinadora le mandó por el grupo y que ustedes puedan descargarlo y puedan llenarlo, ¿no? Acompañando la clase, ¿no? Acompañando lo que es la sesión y viendo las diferentes metodologías relacionándolas con su empresa, ¿ok? Bien, este primer párrafo quisiera que lo analicen bien, ¿no? Es un tema que está propuesto de una empresa minera Titán, por ejemplo, y ellos lo que priorizan es que el IPC la consideran como la columna vertebral del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. O sea, la estructura básica de toda organización donde ustedes tengan que ser los agentes, digamos, líderes en la prevención, se basa más que todo en una correcta identificación e interpretación de una matriz I per C. Y así lo nombra, en este caso, esta minera. La empresa minera Titán Contratistas, una minera que hemos auditado, ¿no? Donde ellos, obviamente, que tienen un compromiso con el tema de seguridad y salud ocupacional, ¿no? En este caso, consideran una matriz I per C como la columna vertebral de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y de su correcta aplicación depende el éxito o el fracaso en la prevención de riesgos laborales, por ejemplo, ¿no? Y el objetivo de esta investigación es minimizar los incidentes y accidentes mediante la herramienta de gestión I per C, teniendo como dato los años 2015 y 2019. Por ejemplo, este es el estudio que ellos llevaron a cabo, pero lo principal es cómo la consideran, ¿no? Y también la parte prioritaria es de qué manera pueden reducir el índice de accidentabilidad, ¿no? Que es lo que se basa generalmente cuando se hace una correcta identificación de una matriz I per C. Y la metodología que se emplea es el método deductivo, partiendo por la recopilación de información teórica, entrevistas al personal y el recorrido por las instalaciones, ¿no? Obviamente, esto de lo que es el método deductivo, vamos a ver diferentes interpretaciones o diferentes identificaciones de la matriz I per C, dependiendo obviamente del rubro de donde ustedes están, ¿no? Lógicamente, según la ley 29783, te dan diferentes metodologías, 3 o 4 metodologías para poder desarrollar lo que es una matriz I per C, ¿no? Ahora, dependiendo del grado de complejidad y de rubro de la organización, se deberá optar por diferentes tipos de matriz I per C, hasta una matriz I per C continua,
¿ok? Dependiendo del grado de sofisticación, complejidad, o asimismo que según el estándar de la organización lo requiera. Dicho esto de paso, esto quería ponerle mucho énfasis, ¿no? El grado de importancia y de cómo esta minera lo ve, ¿no? Que es la estructura básica, casi la columna vertebral, donde si no hay ese soporte básico, generalmente toda normativa que nosotros pudiéramos hacer y todo el liderazgo estaría en una bolsa con hueco, ¿no? En una bolsa rota, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a poder ver de qué manera se puede solucionar los temas de una manera más prioritaria. ¿Ok? Dicho esto de paso, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos lo que es un video instructivo sobre el tema de el hiper, o el hiper-C en este caso, ¿no? Identificación de peligros y evaluación de riesgos, acá sin lo que es el uso de controles, ¿no? En este caso, para poder entrarle ya no tanto de lleno, pero sí poco a poco, ¿no? A lo que es el análisis de una matriz hiper-C y ver todas las metodologías asociadas a ello y también con el formato que les he dado en Excel. Muy buenas noches, Silvia Seclé. Y con este formato que les he dado, ustedes pueden implementarlo ya para cualquier empresa, ¿ok? Vamos a ver el instructivo y quisiera que apunten ahí los temas más resaltantes para una correcta interpretación. Herramienta del Perú que crece. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz HIPER. Todas las actividades que desarrolla una entidad presenta peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El HIPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la resolución ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz HIPER que se use tiene las siguientes partes:
Área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el IPER. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del IPER justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el IPER de mi entidad. Si su entidad ya cuenta con el IPER, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El IPER debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del IPER en tu entidad. Bueno, hemos visto el video muy interesante de lo que es la realización de una matriz hiper, la matriz hiper C con lo que es la generación de controles. Vamos a ver lo que es la jerarquía de controles de riesgo, ¿no? ¿Alguien quisiera comentar en base a lo que hemos visto del video, algo relacionado, quizás ha visto en la empresa algo parecido, o le ha faltado a su empresa, digamos, interpretar de una manera correcta? Y según también el formato que les he pasado, ¿no? Muy buenas noches, alumnos, con todos. ¿Todo claro, Jefferson? Bueno, muy bien, seguimos adelante. Tenemos lo que es la jerarquía de controles de riesgos. Tenemos de menor eficiencia a una mayor eficiencia, ¿ok? Bueno, como está esa pirámide invertida, tenemos al uso de EPPs o lo que es equipos de protección personal como la primera línea de la gestión de controles de riesgo, ¿no? Y tenemos que es para proteger a las personas con un equipo que se porta, sean mascarillas, sean botas de seguridad, etcétera. Asimismo tenemos lo que es el controles administrativos, ¿no? Que es transformar la forma de trabajo de los procesos. También tenemos los controles de ingeniería, por ejemplo, el uso de paneles acústicos, de repente cuando hay, por ejemplo, laboratorios que necesitan mucho lo que es concentración de personal en el uso de equipos, y vemos que al costado hay por ejemplo, hay un almacén de equipos, por ejemplo, de monitoreo, ¿no? De laboratorio, monitoreo, donde hace mucho ruido, digamos. Entonces, ahí se requiere lo que son el uso de paneles acústicos, ¿no? Que obviamente se hacen mediante un estudio de lo que es calidad de ruido, ¿no? O dispersión de ruido, y se llegan, digamos, a cotizar, ¿no? Para usar ciertos paneles de acuerdo al grosor, y se hace un modelamiento, por ejemplo, un modelamiento de lo que es en varios proyectos que hemos hecho, ¿no? Utilizamos software
de hacer modelamiento, ¿no? En el tema de mapas de ruido, ¿no? Como modelamiento de dispersión de contaminantes de aire, hacemos modelamiento de lo que es de calidad de ruido por cotas, ¿no? O sea, que sobrepasen, por ejemplo, por decibeles el ruido, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, una bocina de un ómnibus, ¿no? Hace, por ejemplo, en el puente de Santa Anita tocan y de repente llega a 90 decibeles, ¿no? En lo que es la interpretación de la generación de ruido. Entonces vamos asumiendo por cada cuotas de bocinazo, 50, 60, 80, 90, y en cada posición que se encuentra el transporte en esa área, y vamos así ya formando lo que es el mapa de generación de riesgo, ¿no? Y eso nos puede servir para ver hasta dónde llega ese ruido, ¿no? Digamos, en ciertos decibeles a una institución educativa, a un centro poblado, etcétera, que pueda repercutir, ¿no? En las clases de los alumnos, etcétera, ¿no? Para eso se utilizan los controles de ingeniería, utilizamos los controles de ingeniería, ¿no? Para aislar a la gente de un riesgo que pueden ser, obviamente, pérdida de concentración, puede ser estrés, de repente puede ser al exponerse tanto tiempo a ese fuerte ruido, puede causarle problemas de lo que es de contaminación acústica o sordera, ¿no? En este caso. Y tenemos el último, que es la sustitución. El tema de sustitución es reemplazar el riesgo. ¿De qué manera nosotros podemos reemplazar el riesgo si el control de ingeniería o el uso, por ejemplo, en este caso de los paneles acústicos, no se da abasto? Igual se siguen presentando, digamos, anomalías en términos de contaminación sonora. No, en este caso se tiene que sustituir, en ese caso donde se desarrolla el almacén, en otro lugar que configure menos contaminación acústica. Y en el último grado ya sería el grado de eliminación física de riesgo, ¿no? Donde se da la eliminación para lograr una mayor eficiencia, ¿no? Y donde ya se busca ya eliminar netamente esa perturbación en todo sentido, ¿no? Digamos. Bueno, entonces acá tenemos lo que es jerarquía de control de riesgos, y vamos a tener la siguiente diapositiva para seguir compartiendo de este curso tan interesante, ¿ok? Es jerarquía de control de riesgos, ya para tener un abanico de conceptualización mucho más amplio, tenemos lo que es, como le dije, la eliminación, que es la última escalafón de la pirámide invertida del estudio de controles, ¿no? Y que es el limpiar derrames de líquidos, retirar objetos tirados en el suelo o quitar objetos en alto que puedan caer. Remover de una habitación recipientes que contienen líquidos inflamables, etcétera, ¿no? En ese caso es eliminación, ¿no? Que es prácticamente el retiro, ¿no? El quitar, retirar, remover, etcétera. O sea, es algo netamente que ya nosotros no podemos implementar un nuevo control o utilizar EPPs, ¿no? Sino que prácticamente eliminamos toda perturbación. La sustitución es un proceso industrial, se utiliza como una sustancia química corrosiva y tóxica para trabajar. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Por tal motivo, un equipo produce emisión de gases tóxicos inflamables, y debido al riesgo que representa, la empresa ha decidido sustituir el equipo por un modelo más reciente con una tecnología que evita tales emisiones de gases peligrosos, ¿no? Es reemplazar un equipo y herramienta defectuosa por otro, ¿no? Es sustituir, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿de qué manera podemos sustituir, por ejemplo, un equipo que tú trabajas para, digamos, para cortar metales, digamos, que presenta defectos, digamos, en el ruido, o de repente tenga otras anomalías, ¿no? Que generen más explosiones y más, digamos, más desperfectos? Sustituimos, ¿no? Sustituimos el equipo para poder minimizar lo que es la exposición a ese riesgo asociado a una posible enfermedad más adelante, una patología, ¿no? Es de sustituir, ¿no? Y un control de ingeniería es cuando, por ejemplo, tenemos la colocación de una tapa o barandal alrededor de una abertura. Por ejemplo, colocación de brigadas o ciegas, ¿no? Lo que es ventilación y extracción de atmósferas peligrosas, por ejemplo. O sea, todo lo relacionado al nivel de ingeniería. Por ejemplo, cuando ustedes van a minería, ¿no? Tenemos lo que son mangas para evitar lo que es la polución de material particulado, ¿no? O partículas PM10 de subproductos
¿no? De lo que es por ejemplo, minerales, ¿no? Y tenemos las mangas para que ese polvo no vuele a la atmósfera y nosotros no podemos respirar, ¿no? En el campo, por ejemplo, en las instalaciones de los proyectos mineros. Esos son los controles de ingeniería asociados a un riesgo de ¿qué? De que esas partículas puedan crear ciertas enfermedades como fibrosis pulmonar, ¿no? En temas de minería o enfermedades ocupacionales, ¿no? En control administrativo tenemos lo que es señalizaciones, procedimientos, manuales, instructivos, etcétera, que me van a brindar, digamos, un mayor control en la gestión de los procesos. Y lo que es la primera línea es el equipo de protección personal, ¿no? El uso de cascos, lentes, tapones auditivos, etcétera, todo lo que conlleva para que yo pueda realizar unas respectivas inspecciones de trabajo o pueda desarrollar mi respectivo procedimiento de trabajo, ¿no? Asimismo, tenemos lo que es la ISO 45001 del 2018. Muy buenas noches, Lourdes y Palna. Tenemos la ISO 45001 2018, el Sistema de Seguridad de Salud Ocupacional en el Trabajo, los requisitos con orientación para su uso, ¿no? Este hemos sacado en la jerarquía de control de riesgo, hemos sacado de ahí, ¿no? De la 45001, ¿no? Si ustedes quieren tener una mayor información, un mayor grado de expertise, ¿no? Muy aparte de la Ley de Seguridad de Salud de Trabajo de la 29783 y su reglamento 005-2012, tenemos lo que es la ISO 45001-2018, que obviamente son una norma voluntaria, ¿no? De carácter europeo, ¿no? De todas las familias ISO, sean 14001 de carácter medioambiental, 45001 de carácter de seguridad de salud ocupacional, o ISO 50001 de carácter de eficiencia energética, y todo lo que acompaña a lo que es captura de carbono, la 14064, ISO 14064, o lo que es la ISO de lo que es ciberseguridad, ¿no? Ahorita no la tengo muy a la mano, la que es continuidad en el trabajo también, y la calidad 9001, ¿no? De todas las familias ISO, puedan ustedes tener una mayor expertise y un abanico más de información para que ustedes puedan tener una mayor jerarquía de controles de riesgos asociados en su empresa. Ahora bien, la siguiente diapositiva me habla de la evaluación de riesgos, ¿no? En primer lugar, como siempre digo en las clases pasadas también que hemos tenido, tenemos lo importante que es el término de definiciones, el término de conceptos, saber definiciones, saber las diferencias entre lo que es un peligro y un riesgo, que es severidad, que son actividades, y actividades es igual que un proceso, o un proceso es similar a un subproceso, proceso, actividad o tarea. Entonces, en ese grado de diferencia en ciertas definiciones o terminologías, es la clave para poder entender una matriz y per se, ¿no? A veces vemos la matriz y per se y no la entendemos porque a veces la metodología no es tan sofisticada porque es a nivel cuantitativo y no necesita muchos cálculos, pero no la entendemos por la terminología asociada a ello. La terminología, ¿cómo? Definir qué es peligro, qué es riesgo y qué interpretación se les puede dar, ¿no? Dependiendo de cada matriz y per se. Entonces, el grado de dificultad, creo yo, y para lograr tener un mayor aprendizaje, es lograr saber la correcta interpretación de la terminología. Por ejemplo, si ustedes llegan a analizar bien esa terminología en tanto a la evaluación de riesgos, tenemos los peligros. Por ejemplo, tenemos los animales ponzoñosos, caída de rocas, cargas suspendidas, espacios confinados, etcétera, ¿no? Entonces, acá vemos de qué forma nosotros podemos asociar esos peligros dependiendo del rubro que nosotros estemos abocados, ¿no? Entonces, ahí viene el caso, ¿no? En la evaluación de riesgos, ¿no? Tenemos lo que es peligros, tenemos lo que son los riesgos y cómo podemos definir al respecto, y tenemos los rubros asociados a ello. Por ejemplo, tenemos lo que es peligros. Seguimos, ¿no? Espacio confinado, espacio físico, obstáculo, gases, fluidos presurizados, gases, vapores, humos metálicos, etcétera. Asimismo, tenemos lo que son pendiente, piso, radiación, ruido, etcétera. También tenemos trabajos en altura, temperaturas extremas, vehículos y equipos móviles, vibraciones, efluente líquido, residuo sólido, monotonía, metal líquido, etcétera. O sea, si ustedes pueden ver, todos los peligros conllevan un cierto riesgo. Si en este caso son un tema de potencial, ¿no? Un tema de potencial, ¿no? Un peligro potencial que puede
ya desarrollarse en lo que es un riesgo. Por ejemplo, ¿no? Sin mucho de casos, ¿no? En lo que es, por ejemplo, en lo que es espacio confinado, tenemos espacio confinado o cargas suspendidas, el tema de lo que es, o caída de rocas, ¿no? Caída de rocas en un peligro, sí. Pasamos por ahí, un riesgo de ¿qué? Aprisionamiento o aplastamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Caída de rocas, o sea, obviamente no ha caído a nadie, pero tiene un potencial de caerle a una persona que esté en las labores, ¿no? Generalmente cuando pasa eso, ¿no? Lo que hacemos nosotros es ir con una pala, ¿no? Una bureta, y vamos, digamos, sacando las rocas que están más expuestas dentro del interior de la mina, obviamente para hacer las efectivas evaluaciones en materia de riesgos, ¿no? Y en nuestra checklist, y podemos ver si pueden generarse o no la caída de rocas dentro de las labores minería. Entonces vemos que puede ocasionarse un riesgo o un potencial de riesgo de aprisionamiento o un aplastamiento del personal. Entonces, es ahí donde cobra la importancia de poder definir lo que es un peligro. Entonces, hay peligros asociados a cada rubro, ¿no? Obviamente que el peligro va a ser muy diferente a lo que es una industria minera, a un centro educativo, a un centro bancario, ¿no? Entonces es ahí donde la evaluación de riesgos y la matriz per se tienden a variar y también su rigurosidad para poder analizarlo, ¿no? Y en ese caso, me gustaría también que como parte de su grado digamos, de aprendizaje, ¿no? Y poder digamos, tener una mejor visión referente al tema de gestión de seguridad y seguridad de trabajo, podamos nosotros diferenciar peligros y riesgos por cada rubro, ¿no? Tanto en el sector minero, el peligro y riesgo asociado, sector pesquero, sector manufacturero, sector retail, etcétera, ¿no? Entonces, con ese ya trasfondo, podemos nosotros tener una mayor, ¿cómo les podría decir? Un mayor expertise, un mayor grado de aprendizaje y conocimiento para poder implementar en diversas industrias, ¿no? Que es lo que realmente están pidiendo muchos profesionales para que puedan implementarlo o para que tengan ese expertise, si en ese caso están postulando o tengan ya la jefatura de un supervisor SOMA en su trabajo en su industria, ¿no? Ahora están pidiendo mucho lo que son especialistas en monitoreo, en lo que es calidad de aire, agua, ¿no? Para poder ver el tema de las inspecciones de la OEFA, ¿no? En este caso, minería y manufactura. También lo que es los efluentes, ¿no? Efluentes de minería, efluentes de industrias petroleras, ¿no? De industrias químicas, etcétera. Ok. Entonces, acá vemos los diferentes grados que pueda tener la evaluación de riesgos y de peligros y riesgos asociados. Entonces, me gustaría que ustedes, como parte de su estudio, también puedan ustedes diferenciar peligros y riesgos por cada industria que hay en el Perú, ¿no? Que les va a otorgar un mayor grado de análisis, ¿no? Para que ustedes puedan ordenarlo de una mejor manera posible y tengan un mayor grado de expertise profesional para poder implementarlo. Quizá puedan postular a cualquier industria y tengan ese grado de ya saber un poco más, ¿no? Un poco más quizás del conocimiento y el grado de experiencia. ¿Ok? Ahora bien, la siguiente diapositiva, la siguiente diapositiva es referente a lo que es la evaluación de riesgos, ¿ya? Una vez que hemos determinado peligros y hemos visto los tipos de riesgo, vamos a ver lo que es las evaluaciones de riesgo asociadas a él. En el tipo de evaluación de riesgo, como vemos en la figura, ¿no? Como vemos en la figura, vemos obviamente a una figura que está obviamente viendo lo que es una matriz, ¿no? Lo que es el típico del que se encuentran dentro del reglamento de la Ley de Seguridad Nacional del Trabajo, de lo que es una matriz y per se, ¿no? Que se basa en una escala de colores de rojo, amarillo y verde, que me indican obviamente el grado de significancia que tiene cada peligro asociado a un riesgo, que le vamos a decir más adelante, conforme vayan explicando en la clase, cómo se va deduciendo en metodologías. Ahora bien, tenemos lo que son peligros y riesgos asociados. En el término de peligro, acá como le dije anteriormente, cuando hay una altura, tenemos, por ejemplo, la persona en altura, no necesariamente se va a caer, pero existe un potencial que logre caerse. Por lo tanto, hay un riesgo de ¿qué? De caída. En el término de peligro, de inflamabilidad, por ejemplo, tenemos una sustancia inflamable y una persona que está cerca de una sustancia inflamable, que puede hacer en riesgo algo potencial de quemadura. En cuanto a la explosividad también, hay una explosividad
El riesgo que es una desintegración o una quemadura. Cuando es ruido, tenemos que exposición a ruido. Cuando es objeto filoso, cortadura o penetración, objeto obtuso, golpe o contusión. Cuando es cargas suspendidas, tenemos lo que es el fenómeno de aplastamiento. Y cuando es sentado por periodo prolongado, tenemos el riesgo de lo que es ergonómico por una postura, bueno, como lo dice el mismo nombre, ¿no? Por periodo prolongado de tiempo. Entonces tenemos acá los riesgos asociados a un potencial de un peligro que puede desencadenar un incidente peligroso o accidente. ¿Ok? Esto es lo que debemos ver bien y como le dije anteriormente, para lo que es la evaluación de riesgos. Ahora bien, esta es la matriz básica de la evaluación de riesgos asociados. Tenemos lo que es este cuadro, que es muy utilizado, ¿no? Es muy utilizado para lo que es los sectores de manufactura, sectores mineros, incluso para lo que es manejar lo que es la matriz hiper-C continua. Tenemos lo que es, a ver, en primer lugar, para definir, ¿no? En severidad, lo que es catastrófico, lo que es mortalidad, lo que es permanente, lo que es temporal y lo que es menor, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los dos cuadros, ¿no? Lo que es frecuencia, lo que es severidad y todo lo relacionado a lo que son los colores de identificación, ¿no? Nivel de riesgo, por ejemplo, tenemos nivel de riesgo alto, medio y bajo. Tenemos alto nivel de color que rojo. El nivel medio tenemos amarillo, nivel bajo tenemos el color verde. Entonces, cuando nosotros ya hagamos lo que es la matriz hiper-C y según lo que hemos dado el formato en los cuadros Excel, tenemos referido a las descripciones, ¿no? Ustedes ya pueden hacer las descripciones a nivel del cuadro que les he dado, rellenando ese cuadro en Excel referente a la empresa que ustedes tengan, ¿no? Referente a la empresa que ustedes tengan, para poder desarrollar una correcta forma la metodología asociada a una matriz de riesgos, ¿ok? Entonces, es ahí donde entra a tallar lo que es esas metodologías y de cómo nosotros podemos aplicar, ¿ok? Ahora bien, en cuanto a esta metodología que tenemos lo que es alto. Una descripción básica de color rojo es que tenemos que tener bien en claro que es una prioridad de suma urgencia, en un riesgo intolerable, donde requiere lo que es controles inmediatos. Si no se pueden controlar, el peligro se paralizan los trabajos, operaciones en la labor. Muchos casos, por ejemplo, en minería, por ejemplo, tenemos un caso donde fuimos con un personal a auditar y llevamos a varios supervisores para que hagan lo que es el monitoreo de emisiones. En este caso nos fijamos todo en la matriz hiper-C y todos los riesgos relacionados a ello y los controles. Ahora bien, cuando se llevó el personal, fueron a chimenea, pusieron un equipo de monitoreo para medición por sonda, ¿no? Para ver lo que es de emisiones, ¿no? De lo que es sistema de combustible, de gases que propagan el medio ambiente, y tenían que estar varias horas, digamos, obviamente estudiando o analizando, digamos, mediante un equipo, el flujo de gases. Entonces, parece que en la planta había una descoordinación porque el grado de temperatura que estaba en las chimeneas era por encima de los grados ya de los 40 grados. Entonces, a pesar que teníamos ya un nivel de control de riesgo, de tener los guantes de seguridad, botas de seguridad, cascos, y tener, obviamente, la mascarilla full face y respiradores, obviamente respiradores, no llegaban a cierto nivel de control de riesgo. Ya era demasiado el EPP, o sea, ya fracasó la primera línea de defensa en el control de riesgos. Es por ello que en una matriz hiper-C, a veces, cuando colocamos esa forma de riesgos asociados en riesgos intolerables, tenemos que estar bien conscientes, ¿no? Porque nosotros leímos, ¿no? O sea, hemos leído, hemos analizado y evaluado lo que la matriz de hiper-C daba por sentado, ¿no? En que el nivel rojo eran los niveles mucho más altos de riesgos asociados. Es por ello que nosotros llamamos de emergencia
a lo que es la gerencia de EST para que puedan disminuir la temperatura de las chimeneas. Porque obviamente ahí pudo haber pasado una tragedia y muertes, ¿no? Entonces, ahí automáticamente las medidas de correctivas fueron casi a los minutos de pasar la voz de alarma, ¿no? O sea, no esperaron ni 0 a 24 horas como es un nivel de riesgo alto, sino se fue de manera rápida e instantánea. ¿Okay? Cuando es un nivel de riesgo medio o amarillo, indica medidas para eliminar, reducir el riesgo y evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. Por ejemplo, de 0 a lo que es 72 horas, ¿no? Hasta 3 días. Y el nivel de riesgo bajo o de color verde es cuando este riesgo puede ser tolerable, ¿no? En ese caso, hasta un mes, por ejemplo. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos también cómo podemos describir los niveles de riesgo. ¿Okay? Y ya los ejemplos, básicamente lo tenemos en campo, ¿no? Y vamos a ver cómo se va a armar esta matriz que es sumamente fácil, no hay nada del otro mundo, ¿no? Pero debemos, como por ejemplo, tener el grado de expertise o el grado de conocimiento en base a lo que significa cada término, ¿no? Obviamente que eso lo van a utilizar mucho lo que es en términos de minería, ¿no? O en términos obviamente de manufactura, ¿no? A mí me gustaría ver si ustedes están en línea, ¿no? Lo que están prestando atención, si es que su empresa tiene ese tipo de metodología o qué tipo de metodología están utilizando, si es que ustedes quieran compartir, ¿no? Gustosamente los puedo escuchar, ¿no? No hay ningún problema, un par de minutos no sería nada mal. Estimado Wilton, Mergildo, para trabajos usan ATS, claro, usan ATS, que obviamente la normativa pide ATS, obviamente para lo que es espacios confinados, trabajo de altura, etcétera. Obviamente que está dentro de la normativa y dentro, obviamente, claro, obviamente son trabajos de alto riesgo, ¿no? Definitivamente, todo trabajo te piden eso, pero relacionado a si tu trabajo se encuentra en alto riesgo, ¿no? Sí, también dice Ana Gisela, ¿no? Un momento, usa la matriz de riesgos y también el mapa de calor de riesgo, ¿no? Sí, es un tema que estoy utilizando últimamente, el mapa de calor de riesgos también, ¿no? Claro, se usan dos cosas, ¿no? Claro, la matriz de riesgos y la mapa de calor de riesgos. Obviamente que también son dos muy buenos esquemas para poder trabajarlo, ¿no? Obviamente estás muy bien, exactamente. María Silencio. Ven acá. Bueno, entonces en vista, a ver, sí, claro, el término de ATS también, obviamente, ahora más que todo, o sea, en cualquier empresa, es un procedimiento, como te digo, ¿no? De sistemático, ¿no? Es independiente, objetivo y documentado, ¿no? Obviamente que sirve para lo que es evaluar un sistema de gestión de seguridad, ¿no? En este caso, un ATS, análisis de trabajo seguro, como le dicen, ¿no? Ese es muy, muy importante en todo lo que es, sea un monitoreo de calidad de ruido, de aire, etcétera, siempre y cuando ustedes, ¿no? Ustedes vean, y también un supervisor vea, si en ese caso se realiza lo que es de manera exhaustiva el tema de seguridad. Berenice Fernández dice, a ver, perdón. Nilda, en una planta industrial, ¿cada cuánto se debe realizar el hiper, ya que los riesgos son menores? A ver, un momento, por favor. No logro distinguir bien. Ya, ahorita respondo. Ya, a ver, vamos a elaborar una.
No, o sea, por ejemplo, no se puede lo que es Nilda en una planta industrial, cada cuánto se debe realizar lo que es el IPRC, ¿no? Ya que los riesgos, no, o sea, los riesgos son menores, obviamente, sí, eso depende de cada estándar, pero obviamente no debe, eso, o sea, no es que se debe realizar otra vez, sino se debe actualizar lo que la línea base ya está. Pero así en términos de experiencia no debe exceder al plazo de un año, ¿no? No debe exceder al plazo de un año y debe ser consciente que obviamente si sucede un accidente, un incidente peligroso, debe ser actualizada de inmediato, ¿no? O sea, no deben esperar hasta que no haya nada para que se actualice cada año, ¿no? Al tener presencia de incidentes peligrosos, ya debe ser actualizada, ¿no? Berenice, en realidad se llaman formato de seguridad, charla, LATS, permiso de altura y mucho más que hay que presentar ante empresas. Claro, ATS, obviamente también los PETAR, ATS, ¿no? Entonces, todo es un conjunto de lo que es registros asociados en términos de gerencia de un SCT, ¿no? Yo trabajo en una empresa pesquera y cuenta con señalización, ruta de escape y muy pocas veces dan charlas. Imagínate, ¿no? Y Daura, ¿no? Acá vemos lo que es el término de liderazgo de una organización, ¿no? Por ejemplo, en una empresa pesquera que cuenta con señalizaciones, ruta de escape y todo, en muchos casos me ha tocado a mí también, ¿no? En empresas, digamos, grandes empresas que no hay charlas, inclusive ni siquiera hay charlas de 5 minutos. Las famosas charlas, por ejemplo, cuando nosotros enviamos a grupos que van a minería, ¿no? Siempre el grupo que va a minería a hacer, por ejemplo, estudios de calidad de agua, ¿no? Que van, por ejemplo, a ríos, ¿no? De repente a campo, ¿no? Y se tienen que internar, digamos, hasta hacer sus campamentos, siempre le damos charla de 5 minutos antes de salir, digamos, en el día, ¿no? Inclusive revisan el IPRC asociado a la empresa. Y esa es parte del liderazgo de un supervisor, ¿no? ¿Ok? Y es una empresa pesquera, ¿no? Y debe tener una charla de seguridad también bien fuerte, ¿no? Me parece raro que no las tenga. Si ves el cliente, dice, cada función de trabajo tiene su ATS, charlas antes de ir a campo, claro, pero muy pocas empresas lo cumplen, ¿no? Muy pocas empresas lo cumplen o lo dan por sentado. Ok, muy interesante sus comentarios también, alumnos. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Nilda Merma dice, precisamente a eso voy, trabajo también en una empresa y a pesar de los accidentes, no se toman acciones correctivas y la gerencia tampoco lo predice. Claro, y como les dije, ¿no? O sea, este problema no es tanto de saber la normativa, ¿no? O sea, yo puedo decirles, aprenda la matriz per se, aprenda la metodología, obviamente, o sea, no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, tampoco es aprender cálculo diferencial, integral, ¿no? Son metodologías que se encuentran dentro de la normativa de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la 29783 y su reglamento. También le pueden encontrar, ahí encuentran las 4 metodologías. Nosotros estamos analizando la metodología más básica y de cuál se desprenden las diferentes metodologías. Y también le digo que también aprendiendo la diferente terminología, en diferenciar, por ejemplo, qué es una actividad, una tarea, qué es un proceso, qué es un subproceso, y terminología relacionada, por ejemplo, a una matriz per se, puedan ustedes estar ya a un grado de expertise mucho más avanzado para poder saber las demás matrices más complejas. Entonces, es ahí, ¿no? Donde entra a tallar, como tú dices, que la gerencia no prioriza. ¿Y por qué la gerencia no prioriza? ¿Por qué crees? Porque no existe un liderazgo, no existe un compromiso de un correcto gerenciamiento de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. O sea, no hay personas que quieran cambiar una situación y no hay personas que puedan influenciar ni siquiera con tanta normativa que tengan, ¿no? No pueden ejercer un rol líder dentro de una organización. Y lo que se busca, como le dije, y ya reiteradas veces, es el valor agregado. Y el valor agregado viene dado por el liderazgo, habilidades blandas o el tema de coaching o liderazgo transformacional, que ustedes pueden darlo, pero cada vez está pegando mucho más fuerte en términos de gerenciamiento de lo que es el SST en toda organización. Edward, ¿qué nos dice? Hace poco terminó un curso de implementación de IPRC, se analizó tanto los riesgos puros y riesgos residuales dentro del mismo formato IPR. Claro, es un curso de implementación solamente del IPRC, claro, obviamente, ¿no? Se analizan lo que es riesgos puros y riesgos residuales, ¿no? Incluso que son los riesgos de una matriz IPRC continua, ¿no? Dentro del mismo formato IPR.
que lo tiene que hacer en toda actividad, toda empresa, obviamente en el correcto desenvolvimiento de sus funciones, ¿no? Obviamente que sí, ¿no? Y más que todo de ello, de esa matriz y per se, es tener, no solamente rellenar una matriz y per se de riesgos puros y riesgos residuales, sino no poner para cada riesgo un mismo control, ¿no? Siempre a veces, por ejemplo, tenemos riesgos de caída, ¿no? Y siempre ponen el mismo control. Inclusive hay cursos de cursos que ponen el mismo control. ¿De qué? Control, por ejemplo, de caídas, evitar pisos resbalosos, evitar lo que es vertimiento de líquidos y todo lo demás. Y siempre todas las matrices y per se, hasta de grandes empresas, ponen los mismos controles siempre. Ni siquiera ponen controles nuevos, ¿no? Que también hay tantos controles que están dentro de la matriz y sin embargo no los colocan. Y no sabemos por qué siempre termina pasando lo mismo, ¿no? Hay muchos casos de también una falta de lo que es de previsión y de nuevos controles asociados a ellos, según la jerarquía de controles. Ahora bien, la siguiente diapositiva es referente a lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. Por ejemplo, tenemos en esta cartilla, en esta diapositiva, ¿no? Lo que es la probabilidad y las consecuencias, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Probabilidad y consecuencias me generan un riesgo, los riesgos laborales, por ejemplo, ¿no? En este caso, un ejemplo. Tenemos lo que es la escala de probabilidad baja, media y alta. Y tenemos lo que es la consecuencia ligeramente dañino o extremadamente dañino. Y como vemos ahí, en lo que es, en la probabilidad baja, tenemos lo que es el término trivial, ¿no? El término trivial, que es el término 4, por ejemplo, le dan una escala cuantitativa, para luego sacar de manera cuantitativa los porcentajes, ¿no? Y el promedio. Y tenemos la consecuencia de dañino, por ejemplo, ¿no? En lo que es tolerable, cuando es de 5 a 8, o extremadamente dañino, o moderado, que es de 9 a 16. Y tenemos la probabilidad media o tolerable de 5 a 8 y dañino de 9 a 16 y extremadamente dañino de 17 a 24. ¿En qué grado importante? Y luego tenemos la probabilidad alta en lo que es ligeramente dañino y lo que es moderado de 9 a 16. Y la consecuencia de dañino o importante de 17 a 24 y extremadamente dañino o intolerable de 25 a 36. ¿No? Y en este caso vemos cómo en la escala de probabilidad alta, por ejemplo, si juntamos, ¿no? En lo que es en consecuencia extremadamente dañino y probabilidad alta, vemos que justo se cruzan en intolerable, que es de 25 a 36, que es una de las puntuaciones más altas que se da, ¿no? En lo que es en el margen derecho, ¿no? En la última parte del cuadro, ¿no? En la esquina inferior derecha. Entonces vemos acá cómo la probabilidad y la consecuencia, ¿no? Van a originar, digamos, un grado de cuantificación en las matrices y per se para el caso de riesgos laborales. ¿Okay? También tenemos lo que es el caso de medio ambiente, ¿no? Para el caso de medio ambiente se identifica lo que es una matriz de identificación de impactos. Impactos que son negativos o impactos que son positivos, ¿no? Y obviamente toda empresa, al ejercer el rol de producir nuevos productos o servicios, va a originar de alguna forma un impacto, sea positivo o negativo. Y para eso se establecen también diversas matrices. Matriz de identificación, ¿no? De impactos positivos y negativos también dentro de lo que es del área de medio ambiente y unidos en este caso a lo que es una matriz hiper en el caso de lo que es riesgos laborales, ¿no? Ahora bien, la siguiente diapositiva es un video instructivo en el cual se analizan la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Yo quisiera que ustedes lo miren y puedan ustedes, digamos, hacer un feedback de toda la información que puedan tener, ¿no? Y de acuerdo a ello hacer una comparativa de cómo ustedes están implementando o de cómo ustedes están asumiendo el rol o supervisión dentro de su área de trabajo en lo que es una correcta implementación y una correcta elaboración o supervisión de una matriz IFAR. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora, algo breve nomás para seguir en la clase, por favor.
Todas las actividades que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y, por ende, el daño que podrían ocasionarnos. Entonces conozcamos qué es un peligro. Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo, daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Podría sufrir un accidente. Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores: frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro? A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Estoy capacitado para realizar la actividad? Cuanto menor sea la capacitación, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto. Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Una vez evaluado, para reducir el nivel de riesgo, podemos aplicar las siguientes medidas de control. Eliminar el peligro. Sustituir el peligro. Implementar controles de ingeniería. Usar controles administrativos. Usar equipos de protección personal. Veamos cómo se aplican estas medidas de control en el mantenimiento de una torre de alta tensión. Cuando realizamos el AKTC-SOATC, eliminamos el peligro. Cuando usamos el limpiador biodegradable, sustituimos el peligro. Cuando usamos peldaños en las torres para realizar el ascenso hacia las estructuras, aplicamos un control de ingeniería. Cuando conocemos los procedimientos y solicitamos los permisos de trabajo, aplicamos controles administrativos. Finalmente, utilizamos el equipo listos para realizar un trabajo seguro y excelente.
Si pones en práctica lo visto, previenes una pérdida para ti, para tu familia y para el ambiente. Que nada le borre la sonrisa a tu familia. Trabaja seguro. Ahora bien, muy interesante lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ya teniendo esa metodología, teniendo esas definiciones, ya tenemos un mayor grado. Se va el internet, dice, no se escucha. ¿Ahora se ha escuchado o lo paso el video brevemente? ¿Se me escucha? ¿Me pueden levantar una manito, por favor? Ya, perfecto. ¿Pero vieron el video o no se escuchó bien el video? Una consulta, muy Sí, buenas noches. buenas Una noches. pregunta Buenas noches. ¿Se me escucha, por favor? Sí, sí. Ya, una consulta, ya muy bien, o sea, para ver, identificar los peligros, pero ahorita, por ejemplo, yo soy directora del ISTP, de un instituto donde nosotros tenemos producción agropecuaria. Y en realidad nosotros como, yo viendo el instructivo, ¿no? Porque producción agropecuaria no solamente utiliza insumos peligrosos, tanto en la parte de que fertilizantes, también realizan este peligrosa en la parte de tratamiento, ¿no? A productos ovinos y todo eso, pero ¿cómo realizaría más o menos este fragmento de eliminar el peligro, por ejemplo, en esa área? No sé si me podría contestar. Más que todo, tú has hecho ¿hay una matriz y per se ahí ya de hecho o todavía no? No, no, no hay, porque es un instituto que recién está con las gestiones pedagógicas y con todo eso, entonces como yo, eh, iniciaría pues ese proceso para eliminar el peligro, porque tenemos una cantidad de estudiantes y nosotros tenemos que ver su seguridad, ¿no? Claro, claro, claro. Ah, bueno, es muy interesante el término de lo que es de tu instituto, ¿no? Agropecuario, ¿no? Sí, mira, en este caso primero se tiene que hacer una línea base, ¿ya? Para que tú puedas hacer una matriz y per se desde cero, ¿no? Y obviamente tienes que recorrer todos los ambientes, ¿no? Y ver, como te dije anteriormente, todos los conceptos de peligro que hay asociados a ello, ¿no? Por ejemplo, si es pisos resbaladizos, desorden en un ambiente, de repente generación de polvo, de repente generación de ruido, y todos los riesgos asociados a ello que tienen una terminología básica. De acuerdo a ello, no se escuchó el video, ingeniero, me dice Silvia Seclen. Bueno, le voy a pasar de una manera rápida, ¿no? Bueno, Rulia, ¿qué te parece si lo conversamos y te puedo asesorar, ¿no? De alguna forma, mucho más práctico, porque si no se nos va a ir la clase, pero lo que sí puedes hacerlo, voy a dejar mi número, no hay ningún problema, ¿no? Pero acá, Rulia, para poder pasar a lo que es la clase, ¿no? Te puedo decir que la matriz y per se obviamente tienes que, según el cuadro o el formato Excel que te he mandado, o que he mandado al grupo, ¿no? Puedes primero ver las tareas. O sea, primero ver a tu institución en su organigrama completo y ver las tareas que ustedes hacen. Por ejemplo, agropecuario, ¿cuál es su negocio? ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántos profesores hay? ¿Cuántos inspectores de seguridad hay? En temas de seguridad y qué tipo de tareas asociadas y los peligros y riesgos que tienen. Entonces, de acuerdo a ello, ya recién pueden ustedes rellenar lo que son los formatos. Es por ello que yo les decía, primero tienen que saber qué es diferenciar. Como tú me dices, ¿no? ¿Cómo puedo eliminar un peligro sin antes haber identificado si en verdad es un peligro lo que tú estás requiriendo eliminarlo?
O sea, yo no sé muy bien si ese peligro, o sea, tú ya lo has detectado y bajo qué metodología, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, primero tienes que elaborar una línea base, de acuerdo a ese formato que les he pasado en Excel, y desarrollar las tareas asociadas al Instituto Agropecuario. Por ejemplo, ¿qué tareas están haciendo? O sea, tarea, por ejemplo, de despacho de productos, tarea de venta por ejemplo, no sé, de animales digamos, o compra de insumos, ¿no? Entonces, en esas tareas van a haber peligros y van a haber riesgos asociados a ellos y también van a ver el personal relacionado, el personal responsable y qué medidas de control asociadas puedan ustedes realizar. ¿Ok, Ruclia? Sí, lo he entendido. No sé si me podría dar su número para poder Sí, justamente al final de la identificar clase ese. le voy a dejar en el grupo privado porque si no nos vamos a llenar de preguntas y en el chat lo voy a dejar, ¿no? Para poder pasar a las otras En el diapositivas. WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp Sí, del grupo. no, acá Ya, en el chat, muchas gracias. en el chat, Ah, nomás ya, acá. entonces espero. Espero entonces Ya, ok, terminar Ruclia. la clase. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, y continuando, María Joaquín. Sí, ya levantó la mano, María Joaquín, para pasar a la otra diapositiva, por favor. Ya. Bueno, vamos a continuar lo que es la evaluación de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en términos de minería, o sea, instituciones, hospitales, o por ejemplo, sean como Rule dice, ¿no? En institutos agropecuarios, ¿no? El IPRC está en toda empresa, en toda industria. Nuestra labor es llevar la matriz IPRC o hacer la mejor metodología de la matriz IPRC dependiendo de la organización que nosotros vamos a poder gerenciar en términos de SCT, ¿ok? Y vamos a ver qué matriz se va a acomodar netamente al estándar de la organización. No podemos nosotros poner una matriz tan sofisticada, tan compleja en una organización que no se requiera, ¿no? Y en este caso, como dijo Rubio, ¿no? También, ¿no? O sea, a veces cómo identificamos un peligro, ¿no? Si ni siquiera a veces quizás no tenemos el grado de expertise para ver qué tipo de peligros asociados hay por cada rubro que estemos nosotros analizando. Es por ello que yo les decía, lo primero es aprender, digamos, qué tipo de peligros hay para cada diferente tipo de industria, ¿no? Una industria agropecuaria, los tipos de peligros son muy diferentes a lo que es, o los riesgos asociados son muy diferentes a lo que es una industria minera o una industria, por ejemplo, de retail, ¿no? Por ejemplo, Ripley, Saga, Falabella, o sea, es muy diferente las matrices y per se relacionadas a temas de minería, manufactura, pesquera. Entonces, es ahí donde entra la labor del líder o el que va a gerenciar el ST y de las medidas que dé, ¿no? Dependiendo del grado de complejidad o del grado de aceptabilidad de la mejor forma de poder implementar y que obviamente la matriz y per se sea digerible para los demás trabajadores, ¿no? Que no sea tan compleja, obviamente, porque, o sea, ¿qué es lo que queremos nosotros como una correcta implementación de un ST? Primero, liderazgo. No rellenarnos de tanta normativa, obviamente que es importante, pero debemos aterrizar a quienes, a los colaboradores. Y los colaboradores deben de entender cómo se hace una matriz y per se y de la manera más práctica posible. Inclusive ver por términos de colores al personal incluso que no está muy familiarizado o digamos sea, por ejemplo, que entra recién en las labores de trabajo, que sean muy jóvenes y digamos no tengan el conocimiento necesario, poder entenderlo. ¿De qué nos sirve nosotros hacer una matriz y per se muy compleja si nada más lo entienden especialistas? ¿No? Entonces, una vida, creo yo, o sea, que vale más la forma de nosotros aterrizar ese mensaje y dar a conocer a los colaboradores para poder prevenir un incidente peligroso o accidente y aterrizarlo de una manera más concreta, más específica y mucho más digerible y fácil. Ahí entra la labor de gerenciamiento de un SST de una manera práctica y dependiendo obviamente del estándar de cada organización, ¿no? Por ejemplo, acá el término de evaluación de riesgos, tenemos lo que es una matriz, el IPER, en este caso tenemos la escala baja, media y alta. Tenemos la escala baja que me dice que la matriz hiper puede ocurrir raras veces. Una matriz media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Una matriz alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Y para determinar el nivel de las consecuencias previsibles,
deben considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas. Por ejemplo, acá en lo que es el nivel de consecuencias previsibles, o el ENC como le dicen, puede ser ligeramente dañino o extremadamente dañino. En lo que es ligeramente dañino, tenemos lo que es lesión sin incapacidad. Por ejemplo, pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos, etcétera, ¿no? Acá vemos lo que es ligeramente dañino. Algo que realmente nosotros podemos ir a trabajar si es que nos pasa algo, ¿no? Pero no hay mucha, digamos, en lo que es en términos de una lesión con incapacidad, por ejemplo, que te dificulta a poder realizar un trabajo como antes lo hacías, ¿no? Es una ligeramente dañino, por ejemplo. Ahora bien, el término de dañino viene dado por una lesión con incapacidad temporal. Por ejemplo, puede ser una fractura menor, ¿no? Te fracturas la mano y de repente tú manejas. Entonces, obviamente que te va a generar lo que es pérdida de trabajo por varios días. Entonces, es ahí donde entra la terminología, ¿no? Dañino. Y extremadamente dañino es cuando la lesión con incapacidad puede ser permanente como amputación, fractura, que obviamente no te va a permitir poder realizar un trabajo de la manera más usual que tú podrías realizarlo, ¿no? Obviamente que es algo irreversible casi. Ok, este es en evaluación de riesgos, en lo que es asociados a lo que es la matriz y per se, y en términos de terminología, si ustedes aprenden bien esto, lo que es baja, media, alta, baja, que el daño ocurrirá, que raras veces, media, ok, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Vamos a estar en mayor grado de poder aprender o interpretar una matriz y per se. ¿Ok? Ahora bien, en la evaluación de riesgos tenemos lo que es el nivel de exposición, ¿no? En ese nivel de exposición se presenta, por ejemplo, el nivel de exposición. Tienes esporádicamente, eventualmente o permanentemente. Por ejemplo, tú te vas a campo, te vas a minería, te vas, por ejemplo, a hacer monitoreo de ruido, etcétera. Y te dicen, ya, tu nivel de exposición, por ejemplo, estás en minería, estás cerca a lo que es Caterpillar, ¿no? O maquinaria pesada, o el que trabajan en lo que es maquinaria pesada. Entonces, ellos están expuestos a muy alto grado de contaminación sonora, muy alto ruido. Entonces, no sabemos acá si es esporádicamente, eventualmente o permanentemente que están expuestos. ¿Ok? Esto debe deducir de cada perfil profesional de cada colaborador. Por ejemplo, esporádicamente es alguna vez en su jornada laboral o con periodo corto de tiempo. Por ejemplo, lo que es uno que maneja un tráiler, cuántas horas maneja por día, o un Caterpillar, cuánto está expuesto a un ruido de contaminación sonora que sobrepase los 80 decibeles, por ejemplo, ¿no? Es esporádicamente o varias veces en la jornada laboral, varias horas, eventualmente o permanentemente, si es que está en toda la jornada laboral y tiene un tiempo prolongado de tiempo, ¿no? Entonces, es ahí donde se ven si es esporádicamente, eventualmente o lo que es permanentemente. Entonces, ahí vemos a ver los diferentes niveles de exposición en términos de evaluación de riesgos. Ok. El otro término es referente al nivel de riesgo también, pero de manera de, si nosotros asumimos que son los riesgos intolerables, importantes, moderados, tolerables o triviales, que también tenemos en otras metodologías de matriz de riesgo. Acá se ponen todos los niveles de riesgo, todo el nivel de exposición, que ustedes puedan, digamos, aprender, ¿no? Y eso se encuentra dentro del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo en las diferentes metodologías que ustedes puedan aplicar a diversas instituciones, en diversas industrias, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen el nivel de riesgo en intolerable, como lo vimos en los cuadros anteriores, ¿no? Que es la máxima puntuación que se da de 25 a 36. Es que no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca ese riesgo. Si tenemos ese nivel de cuantificación del número 25 a 36, ¿no? Es intolerable. Es importante, de 17 a 24, si es que se da, por ejemplo, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, ¿ok? Puede ser que se precisen recursos considerables para controlar el nivel de riesgo. Es importante, ¿no? Por ejemplo, de 17 a 24 es importante, ¿por qué? Porque es una cuantificación muy alta. Y es cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando y debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos asociados, ¿ok? Es importante porque el nivel de cuantificación va de 17 hasta 24, ¿ok?
El término de moderado, que va de 9 a 16, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. ¿Ok? Cuando tienen de 9 y 16, se le considera no tan importante. A nivel moderado equilibrado, ¿no? Que son, la parte gerencial debe meter la inversión ahí para poder solucionar ese nivel de riesgo. Y para que no puedan tener consecuencias extremadamente dañinas, mortales, muy agresivas, como se dice. Entonces, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora en la medida de control. Es más que todo para mejorar el nivel moderado y para que no llegue a un término de importante o intolerable. En el caso de tolerable, que va de 5 a 8, ¿no? No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar obviamente soluciones más rentables o mejoras que no superpongan o no supongan una carga económica importante. Y se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control, ¿no? Y cuando es trivial, obviamente que es de grado 4, el término de cuantificación es muy bajo y no se requiere adoptar ninguna acción. Obviamente que ustedes puedan hacer continuar las labores y ven que el nivel de riesgo no crece abismalmente. Entonces, en esa terminología es importante lo que es aprender estos varios conceptos que les estoy dando, ¿no? Y varios conceptos que ustedes puedan tenerlo a la mano y puedan servirle para poder lograr hacer una correcta implementación de la matriz y per se, ¿no? En el nivel de riesgo, por ejemplo, cuando ustedes tengan ese formato que les he pasado en cuadro Excel, digamos, ustedes puedan ir a la empresa o, digamos, o lo puedan desarrollar ya que estamos en clase y puedan decir, ¿sabes qué? ¿Qué actividades tengo en mi empresa? ¿Qué proceso tengo en mi empresa? ¿Qué subproceso tengo en mi empresa? ¿Cuáles son los riesgos asociados? ¿Qué peligros tengo? ¿Cuál es la jerarquía de control? Y eso ustedes puedan ya, por ejemplo, hacer una comparativa con las empresas que ustedes estén trabajando, ¿no? Eso les ayudaría muchísimo en lograr tener una mayor comprensión de cómo se desarrolla y la diferente terminología asociada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se diferencia de una trivial, de moderado, tolerable, intolerable o importante, ¿no? Y los niveles de riesgo asociados. Y todo ello me conlleva para nosotros liderar o capacitar al trabajador. Es decir, ¿sabes qué, trabajador? Mira, tienes un nivel de riesgo moderado. El del trabajador te va a decir, ok, inspector, ok, supervisor, ¿y qué debo hacer al respecto? Mira, tu puntuación y la puntuación que hemos sacado de esa actividad va en 9 y 16 según tus actividades que estás realizando. Ok, el riesgo es moderado, ok, y nuestra parte gerencial vamos a invertir en poder ciertos controles para que tu nivel de riesgo no se asocie a un nivel importante de 17 a 24. Quiero que me entiendas eso para reducir el riesgo y por favor, ojo en las actividades que estás realizando porque no queremos que haya más incidentes peligrosos. ¿Ok? De esa forma se logra compenetrar o concientizar al colaborador y explicarle esa terminología. Nosotros como especialistas debemos llevar esa terminología de la manera más digerible a la mano del colaborador que no sabe esa terminología. Y obviamente, dependiendo de cada especialista, no le gusta saber del tema o no quiere saberlo, pero es nuestra responsabilidad aterrizar estos conceptos a veces que nos parece muy difíciles de manera cuantitativa, pero a manera que ellos puedan, digamos, digerir más rápido. Es por ello que, como le digo a los diferentes participantes, que no estén en aprender tantas normativas, sino en aprender el significado y la interpretación que se les da. Para nosotros, ser de influencia a las personas o a los colaboradores que tenemos a cargo, que es nuestro papel, obviamente, como líderes en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, llevarles a la mano toda esta información compleja y transmitirles a los que obviamente ni siquiera es su carrera o no tienen el grado de prioridad en esa terminología de decirte, sabes que yo me quiero encargar de seguridad y salud ocupacional toda mi vida y etcétera. No, no, sino tenemos que aterrizar y llevar a la práctica algo complejo y la normativa también, ¿no? En ese sentido, está abocada a lo que es aterrizar esta información que puede ser para algunos un poco compleja, ¿no? Ya, acá tenemos lo que es un cuadro de la evaluación de riesgos, por ejemplo, en donde tenemos los índices, los términos básicos, ¿no? Lo que es probabilidad, severidad, estimación de riesgo, ¿no? Y personas expuestas, por ejemplo. Tenemos índice 1, por ejemplo, es el numeral que le dan a cada bloque, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tenemos, por ejemplo, probabilidad, personas expuestas, ¿no? Para un riesgo estimado. Por ejemplo, tenemos 1 a 3 personas, ¿no? Que se pueden exponer
digamos, un riesgo. Procedimientos que existen, si son satisfactorios o son suficientes. Acá me dicen que sí existen y son satisfactorios y son suficientes. El término capacitación. ¿Hay personal entrenado? Sí. ¿Conoce el peligro y lo previene? Sí. Acá viene el término, mira, conoce el peligro. Si el colaborador no conoce el peligro o no sabe qué peligro está relacionado a su labor, de todas las sesiones que hemos hablado del peligro y los diferentes casos de peligro o cómo se diferencia peligro y riesgo, no sabemos si están correctamente capacitados ese personal. Es por ello que a veces no nos gusta, pero tenemos que saber los conceptos clave, ¿no? Y cómo interpretarlo, porque a veces podemos conocer mucha definición, mucha normativa, pero quizás no tenemos el grado de lo que es sofisticación, ¿no? En hacerlo mucho más digerible, un término complejo, ¿ok? Y tenemos lo que es la exposición a riesgo, ¿no? Lo que es una vez al año o esporádicamente y la severidad. Por ejemplo, la severidad es consecuencia generalmente, ¿ya? Es la consecuencia que se le da debido a una alta probabilidad. Por ejemplo, una alta probabilidad que te pase algo y la severidad es la consecuencia que te puede llegar a pasar. Si en ese caso la severidad es tan alta que puede hacer un daño en la salud irreversible como una amputación de brazo o una lesión sin capacidad, sin mucha severidad, ¿no? En este caso, un corte, una magulladura en la piel, etcétera, que no te incapacita para continuar haciendo las labores que antes hacías de manera normal. Y en el grado de estimación del nivel de riesgo, obviamente es el grado de riesgo que, como le dije en los cuadros anteriores, se manejan de manera trivial, tolerable, trivial es 4. ¿No? ¿Se acuerda que le dije el puntaje que valía 4 en los cuadros anteriores? Trivial es 4, tolerable 5 a 8, moderado 9 a 16, hasta llegar al 25 a 36 de lo que es el grado de riesgo intolerable, que es la máxima cuantificación que se le da de 25 a 36, hacer el cruce de lo que es de probabilidad por la severidad. Entonces, este es en simple un cuadro de cómo se van a hacer de manera transversal, de columna y vertical, el grado de probabilidad y severidad de acuerdo al cuadro que hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que es la estimación de riesgo y cómo sacamos los puntajes requeridos, ¿no? Ok. Ahora bien, la siguiente diapositiva es referente al término de un IPRC, ejemplo práctico de aplicación. Por ejemplo, lo que es, tenemos, como le dije anteriormente, hay que definir bien los términos. En una matriz IPRC o la matriz que les he pasado, hay diferentes términos, que pueden ser un área, actividad o tarea, cómo identificas el peligro y el riesgo asociado a ese peligro. ¿Qué es lo que les dije anteriormente? Que tienen que saber, ¿no? O sea, para cada peligro hay un riesgo asociado y depende de cada rubro, de cada industria. Ahora bien, toda esta forma de qué es medida de control, qué es tipo de peligro, qué es riesgo, qué es diferencia entre actividad, tarea, área, cómo se evalúa el riesgo, todo ello nosotros debemos hacerlo aterrizar de una manera práctica y de hacerlo con la metodología mucho más simple al colaborador, porque en este caso, ¿de qué nos sirve tener un IPRC tan, pero tan riguroso, complejo, que los colaboradores no sepan interpretarlo, ¿no? Le dejo un momento para que puedan analizar este IPRC con la matriz de Excel que les he dado. Una consulta, ¿este IPRC ejemplo práctico nos los va a pasar en Excel también? Les he pasado ese material a la coordinadora, un cuadro en Excel, y que es obviamente que les sirve a ustedes, que están en los mismos formatos, ¿no? Igual que este matriz IPRC de ejemplo práctico, si ustedes tienen una empresa, los pueden ir colocando ahí qué áreas ustedes tienen más conocimiento, ¿no? Y puedan diferenciar en qué es un área, qué es una actividad, qué tipo de peligro identifican dentro de esa actividad, qué riesgo esté asociado a la empresa que ustedes están haciendo y las medidas de control si tienen o no tienen dentro de su empresa, ¿no? Y puedan mejorar su matriz y per se, actualizarla, ¿no? Si ustedes están a cargo de la jefatura o son supervisores o quisieran implementarlo, ¿no?
María Joaquín Caldas y Gracia Col que levantaron la mano, dice. Buenas noches. Buenas noches, profe. Una consulta. Yo quiero, Sí, pero dígame. estoy con un poco de ruido en todas las clases. He entendido Gracias. algo, voy a volver a llevar las clases, a escuchar las clases grabadas, pero me gustaría resolver con usted. Donde hice proceso, yo me dedico a la elaboración e industrialización de pastas de cacao y a todo el proceso de café. En este caso, voy a escoger una de las líneas, que es elaboración de pastas de cacao. En el proceso voy a ponerle ahí elaboración de pastas, o tengo que ser más específica. En lo que es en en el área de procesos, primero define el área, ¿no? El área, luego las actividades o tareas que tienes dentro de esa área y luego el proceso. O sea, me imagino que en lo que es cacao hay varios procesos y subprocesos, ¿no? Ujú, sí. Como qué tipo de, o sea, ¿qué haces tú, por ejemplo, el cacao? ¿Cómo llega a tus instalaciones? Eres, digamos, si es procesamiento, primero van a comprar el cacao, me imagino, ¿no? O traen de otra parte. Ya el productor se encarga de traernos acá a esta pequeña planta. ¿Ya? Nos trae el productor, nosotros hacemos primero la recepción y de ahí procedemos al pesado de la materia prima. Claro, claro. Lo primero, Eso también es un proceso, en ¿ya? todo caso, ya. Es todo, claro, es todo parte de también dentro del área que estás haciendo, ¿no? El área de logística, parte también de procesos y tienes que partir de tu alcance, ¿no? Por ejemplo, desde el nivel que ustedes están adquiriendo el cacao hasta el último. ¿Por qué te digo? Porque también el traslado de cacao, si tienes y trabajadores que estén en planilla, digamos, pueden lesionarse al momento de trasladarlo. Si es que están en planilla, obviamente, ¿no? Si es que tú solamente compras el material y son trabajadores que no son netamente de tu empresa, ahí hay un grado también de diferenciación, ¿no? Ya. Ya estoy entendiendo. En todo caso, bueno, donde hice proceso, voy a ponerle cada una de los pasos que se hacen en el diagrama de flujo. Un diagrama de Exacto. flujo. O si tú has llevado, por ejemplo, mapa de procesos, Ajá. en ese caso puede ser un Visagi, algo así, o un mapa de procesos que tú lo puedas hacer, incluso lo puedes hacer también en Word, ¿no? No es muy complicado, con diagramas, circulitos, flujos, un flujo, desde que entra tu material o desde la primera línea que tú estés involucrada dentro del proceso hasta que salga tu producto. Ok. Entonces, ahí tú vas a ver de una manera, de un esquema como mapa de procesos que le dicen, ¿no? Mapa de procesos que le dicen, y ustedes hacer lo que es la matriz y parcel. Por eso que le digo que a veces en esos términos, ¿no? Procesos, actividades y tareas es donde la matriz y parcel cobra mayor importancia. Está bien. Sí, porque la matriz Y, y parcel no es tan complicada. Lo que es importante es cómo tú identificas el proceso. claro, ya. Y en este caso ya empiezo por el proceso, le pongo ahí, ya. En el lugar, área de pesado, tarea, pesar la materia prima, puesto de trabajo, ahí, ¿qué le puedo poner en puesto de trabajo? Pero disculpe, ¿qué me dijo anteriormente? ¿Qué le puede poner como puesto de trabajo? Ajá. No, o sea, por ejemplo, el tema de proceso, por ejemplo, en hacer cacao, por ejemplo, hay una fase, por ejemplo, ahorita no conozco mucho de lo que es planta de cacao, pero en términos de seguridad de salud ocupacional sí he visto en auditorías, pero obviamente cada planta es muy diferente. Pero en este caso, por ejemplo, hacen el pesado de cacao, hacen quizás se dediquen a hacer, por ejemplo, en una industria que auditamos anteriormente, se dedicaban a hacer por ejemplo, venta de cáscara de cacao, por un lado, hasta champú, ¿no? Champú, Sí.
licores de cacao. Entonces, para cada uno de esos diversificación de rubros que auditamos, ¿no? Para cada tipo de producto que salía, iba un riesgo asociado, ¿no? Dependiendo del colaborador que asume esa función, porque de repente calentaba el producto, ¿no? Más de lo normal, o de repente hacía una secuencia de pasos que ya su mismo perfil les daba. Entonces, para ello, se hace cargo de un puesto de trabajo, ¿no? Un puesto del colaborador que está haciendo eso, porque yo creo que un colaborador, digamos, al hacer, por ejemplo, un dulce de cacao, es muy diferente de hacer su producto o de algo de champú, ¿no? Champú de cacao, ¿no? Entonces, es ahí donde entra a tallar, ¿no? Y más que todo lo que es el análisis de temperatura, análisis de humedad, o de repente los riesgos asociados a ellos, si es en otra planta, quizás en otro lugar, ¿no? Es por ahí va la cosa. Ay, ay, ay. Y en peligro, en este caso, podría poner disergonámicos. Hay uno, algo que mencionó, no logré escribir bien, uno que entendí que es cuando se hace una posición de una mala postura al cargar. Disergonómicos, algo así mencionó. Ah, no, esos son riesgos de lo que es cuando tú trabajas en vía remoto híbrido, ¿no? Que están viendo ahorita, o cuando cargas peso, digamos, hay riesgos asociados a la mala postura, ¿no? Cuando no hay procedimientos clave o específicos, o estás haciendo, por ejemplo, la elaboración de un producto, y digamos, haces muchas repetitivamente una posición que no es la adecuada. Entonces, hay riesgos que involucran, obviamente, el sistema óseo, muscular y fisiológico, etcétera, ¿no? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias, pero ahorita estamos con el tiempo y el coordinador está que me apremia ahorita. Ya vamos a lo que es finalizar el curso, son las 9:02. Ya estamos. Les Un voy a número enviar, telefónico, por sí, les voy a enviar favor. acá, le voy a colocar acá en el grupo, acá en el chat, le voy a colocar mi número, ¿ya? Ok.